Amén, hermanos. Dios es un Dios de milagros. Ustedes pueden verme de pie en esta hora. Y es porque Dios ha hecho un milagro en mi vida. Eso quiero decir antes de empezar. Hace un mes no podía respirar, estaba encamado en el hospital. Sin embargo, Él en su grande misericordia me ha devuelto una vez más la salud. Ha hecho que mis pulmones trabajen. Hoy puedo sentir que ya está llegando al 100%. Y es lo que hace el Señor. Él así trabaja. Sí, cuando tú le crees al Señor, cuando tú le pides, Él responde. Él lo ha hecho conmigo. Así es que quería compartirte esto antes de empezar con la palabra, porque es muy importante entender que nosotros buscamos a un Dios que vive, a un Dios que vive y reina para siempre. Y esa es la razón por la cual yo te quiero decir que tengas esa plena seguridad, esa libertad de buscar al Señor. Y dice el libro de Isaías que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Así es que esta tarde vamos a ver algo de la palabra. Y tengo un pequeño tema que quiero compartir contigo que se llama Regresando al punto de inicio. Y quiero explicarte por qué razón he puesto este título, que tal vez para algunos tal vez dirán, ¿por qué puso ese título? Y quiero explicártelo. Sí, es porque espiritualmente hablando, en nuestro caminar muchas veces nosotros nos perdemos. Cuando nosotros vamos caminando, hermanos, y estoy hablando espiritualmente en esta jornada en la cual cada uno está viviendo, perdón, cada uno está trabajando, hermanos, en esta vida espiritual. A veces nos perdemos y es importante regresar una vez más al punto de inicio para arrancar con todo, con todas las fuerzas, con todo el deseo y ahora sí no perder el objetivo. Muchas veces perdemos nuestro objetivo, nos distraen cosas, nos distrae el trabajo, las ocupaciones, y a veces nos enfocamos y perdemos el objetivo. Y esa es la razón por la cual hoy en esta tarde quiero hablar sobre el regreso al punto de inicio. ¿Cómo tú y yo tenemos que regresar al punto de inicio? Para eso quiero decirte que se requiere un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es decirle a Dios, Señor, me arrepiento de lo que he estado haciendo o de lo que estoy haciendo. Quiero regresar al punto de inicio. Quiero empezar de nuevo. Quiero empezar de nuevo porque cuando yo empecé en aquel tiempo, tú puedes decirle al Señor, cuando yo empecé, recuerdo perfectamente bien qué era lo que yo quería. Y si ustedes se acordarán, tú siempre lo que le decías al Señor, quiero amarte, quiero servirte, quiero buscarte. Y tú lo expresabas de alguna u otra manera, llegando temprano, puntual a los servicios, estudiando la palabra de Dios, buscando dirección, preguntando. Pero a medida que ha pasado el tiempo, pareciera que se ha perdido eso. Y esa es la razón por la cual hoy tenemos que regresar al punto de inicio. Amén. Mientras muchos o todo mundo se acuerda del nacimiento del Señor Jesucristo, tú y yo vamos a decirle al Señor, quiero empezar de nuevo, quiero empezar de nuevo, quiero empezar contigo. Quiero que tú seas mi guía, mi Señor, mi Salvador. Quiero que tú seas quien me ayude. Amén. Así es que vamos a 2 de Crónicas 7:14, es un versículo bien conocido, donde la palabra es muy clara, expresa claramente que lo que Dios desea que hagamos nosotros. Y 2 de Crónicas 7:14 dice la palabra, escrito está, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren, hermanos, aquí hay algo muy interesante. Muchos tal vez se lo sepan de memoria. Bendito sea el Señor. Pero, ¿qué hay de la práctica? Pensemos en eso por un momento.
Así es que pensando en este versículo, hermanos, en la promesa que Dios nos está haciendo, en esas instrucciones que Él nos está dando, tenemos que pensar qué es lo que debemos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos de hacer. ¿Cómo ha sido nuestro caminar hasta el día de hoy? Y tal vez muchos dirán, yo he estado caminando perfectamente bien, pero ¿cuántas veces hemos tropezado? Muchos hemos tropezado. Y tropezamos a veces con nuestros pensamientos, con lo que hablamos, con lo que decimos, con nuestro comportamiento, pero Dios es fiel y justo. Él dice, dice en su palabra, si se humillare mi pueblo. Él está hablándole aquí, hermanos, a un pueblo que ha sido y ha comprado con la sangre de Jesucristo. No le está hablando al mundo, le está hablando a su pueblo. Primeramente tenemos que entender de que tú y yo pertenecemos a un pueblo y es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es aquel que le sigue, aquel que lo ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y no solamente eso, sino empieza a obedecer sus mandamientos, empieza a obedecer sus preceptos, sus estatutos. Y de eso se trata la vida espiritual. Pero ¿saben qué, hermanos? Para eso yo quiero mostrarte que tenemos que arrepentirnos, una vez más, volver al punto de inicio. Porque cada día, hermanos, cometemos errores. Cometemos pecados, cometemos ofensas delante de Dios. Y si alguno de ustedes que me está viendo en estos momentos dice, yo no cometo ofensas, quiero compartir contigo 4 tipos de ofensas. Lo hemos compartido anteriormente, pero hoy lo vamos a ver en otro ángulo. Y una de las primeras ofensas, hermanos, es la iniquidad. La iniquidad, hermanos, en el hebreo significa apartarse de la luz de verdad para tomar el camino perverso y malvado del Leviatán. Sí, eso es lo que significa cuando nos apartamos de la luz de la verdad para tomar un camino perverso y malvado, guiado por Leviatán. En otras palabras, guiado por el diablo. Hermanos, miren cuántas veces nosotros nos perdemos, decía hace un momento, porque nos apartamos de la luz de la verdad. Hermanos, dejamos de consultar en lo que dice la palabra y escuchamos más, en el nombre de Jesús, hermanos, otras teorías, otros conceptos que no son bíblicos o que tienen media verdad, pero la otra media es mentira. Y esa es la razón por la cual el Señor dijo, si mi pueblo se humillare. Hermanos, pero al humillarnos tenemos que entregar ese tipo de ofensa que hemos cometido delante de Dios, que se llama iniquidad, que es apartarse de la luz de verdad y tomar el camino perverso y malvado. Nos desviamos muy fácilmente. ¿Y saben cuál es el trabajo de la iniquidad, hermanos? Es que el alma del hombre viva en obscuridad. Ese es su objetivo. Que el alma del hombre viva en plena oscuridad. En otras palabras, cada día, por decirlo así, la iniquidad se levanta. Lo voy a poner de esta manera. Y su objetivo es luchar contra el cristiano para jalarlo a la oscuridad. Ese es su objetivo. Porque él está viendo que el cristiano está trabajando, está esforzándose para vivir en la luz, pero su objetivo de él es desviar al cristiano para que se mantenga viviendo en la oscuridad. Y Dios quiere que nosotros nos arrepentamos de ello. Dios quiere que ya no estemos cometiendo iniquidad. Porque esa es una ofensa delante de Dios. Por esa razón tenemos que volver al punto de partida donde realmente, hermano, hermana, es ahí donde empieza un nuevo compromiso con Dios para decirle, Señor, me arrepiento de esta iniquidad, de estas ofensas que he hecho en contra de tu nombre, en contra de ti, Señor amado. Yo ya no quiero seguir practicando esto, quiero seguir avanzando en el nombre de Jesús. Posteriormente, hermanos, está la siguiente ofensa, que es la transgresión. La transgresión, hermanos, significa revuelta en el hebreo, significa rebelión, significa apartarse de la autoridad justa, significa apostatar, significa pleito, significa ofender. Miren, hermanos, cuántas veces el enemigo trata continuamente para que tengamos rebelión en contra de Dios. Y la rebelión es darle la espalda a la palabra de Dios.
Por ejemplo, cuando dice el Señor no mentir y nosotros mentimos, le estamos dando la espalda a Dios. Estamos cometiendo una transgresión. Cuando la palabra dice sé justo, camina en integridad y de repente damos un pequeño pasito por un lado, hermanos, espiritualmente hablando, diciendo, oh, esto no es nada, no va a afectar mi vida espiritual. Eso es transgresión. Y cuando nosotros decidimos por nosotros mismos, es transgresión también porque nos estamos apartando de la iniquidad, de la autoridad justa. Disculpe, hermano, estamos cometiendo transgresión porque nos estamos apartando de la autoridad justa de Dios. Y hermanos, cuando dejamos de creer lo que la palabra dice, o creemos una porción de la palabra y decimos es que esto no es para mí, hermanos, eso es apostasía. Porque no estamos creyendo al 100% la integridad de la palabra, y eso es transgresión. Cuando hacemos pleito con Dios, nos quejamos, decimos, ¿por qué? Porque a mí, ¿hasta cuándo, Señor, vas a quitar esto de mí? Eso es transgresión. Estamos, hermanos, cometiendo ofensas. No sé cuántas veces te ha pasado esto durante este día, pero si te ha pasado lo que acabo de mencionar, es una ofensa de transgresión a Dios. ¿Y saben cuál es el trabajo específico, hermanos, de la transgresión? Es llevar al alma del hombre para que se aparte de la autoridad justa de Dios. En otras palabras, su objetivo, una vez más, de la transgresión es hacer que tú tropieces, es hacer que tú no veas completamente el camino, para que empieces a desviarte, para que empieces a apartarte de la autoridad justa de Dios. Y de esa manera te lleva a un nivel de apostasía, donde empieza a creer poco, la mitad, pero ya no mucho. Y estoy hablando de la palabra. Estoy hablando de cuando nosotros leemos la palabra y empezamos a veces un espíritu de hermanos de transgresión. Hermanos, llega a nuestra vida diciendo, sí, eso sí es cierto, pero no todo es para ti. Dice la palabra en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada divinamente por Dios y es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir, es útil para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente maduro para toda buena obra. Dice la palabra, sea perfecto para toda buena obra. Dije maduro porque la palabra perfecto tiene que ver con la madurez. Bendito sea el Señor. Mire, el trabajo de la transgresión es hacer que tú no creas al 100% la palabra. Y de esa manera puede llegar a tu mente un tipo de queja para hacer pleito y ofender el santo nombre del Señor. Por eso es necesario volver al punto de partida cada instante que tú te acuerdes. Por eso es necesario que volvamos al punto de partida cada vez que nosotros sepamos que le hemos fallado a Dios. Y muchas veces nosotros no vamos a poder recapacitar, darnos cuenta del error, al menos que le digamos al precioso Espíritu Santo, dirígeme, guíame, redargúyeme en el momento indicado, hazme ver que no estoy bien. Cuando tú y yo clamamos, Él siempre va a responder. Él siempre va a hacer un gran trabajo para nosotros en nuestras vidas. Y de esa manera podamos correr e ir al punto de inicio una vez más. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. La tercera ofensa, vamos hacia adelante, tiene que ver con el pecado. Yo quiero que tú separes qué es lo que es transgresión, qué es lo que es iniquidad, qué es lo que es pecado, porque muchas veces nomás pensamos en el pecado, pero no pensamos en las otras ofensas. Y miren, hermanos, el pecado significa fallar, significa pecar, significa darse por vencido, significa ofender de manera gravosa, ser encontrado culpable, pecador, ofender. Eso es lo que significa pecado. Es cuando nosotros, hermanos, nos damos por vencidos. Miren, hermanos, qué significado hay aquí.
Uno dice, no, yo no robo, no mato, no miento, no hago mal a nadie, no estoy cometiendo pecado. Mire, dice pecado también tiene que ver en por darse por vencido. ¿Cuántas veces decimos, ya no quiero seguir? Ser cristiano es pesado. Se me hace que eso no es para mí. Ojo, estás cometiendo pecado delante del Señor. Estás cometiendo una ofensa que se llama pecado en contra de Dios. Pecados encontrarnos culpables. Es cuando ofendemos, muy parecido a la transgresión en ese punto de la ofensa. Y el objetivo del pecado, hermanos, es hacer que el alma del hombre se aleje. En este caso, se vaya lejos. El de la transgresión es apartarlo, pero aquí es alejarlo. Miren, hermanos, cómo trabaja el enemigo. Primero te empieza a apartar poco a poquito, pero el pecado te aleja, nos aleja de la soberanía de Dios, nos lleva lejos y para regresar es más difícil. Que el Señor tenga misericordia de nosotros si hemos fallado. Pero hoy en esta noche Dios va a hacer un milagro. Si tú le llamas, si tú le pides, si tú clamas al Señor, Él va a hacer un milagro en tu corazón para que tú vuelvas otra vez al punto de partida, al punto de inicio. Mira, hermanos, el pecado nos aleja de la existencia eterna de Dios. ¿Qué significa eso? Significa, en otras palabras, hermanos, de tener esa comunión con Dios. La empezamos a tener muy alejadamente. Ya no se ora, ya no se busca continuamente como se hacía al principio. ¿Por qué? Porque hay pecado en medio de nuestros corazones. Está el pecado. Por eso el Señor dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo volviera al punto de inicio, yo haré algo grandioso en sus vidas. Yo otra vez regresaré la bendición para sus vidas. Bendito sea el Señor. Y recuerden que la bendición no son las cosas materiales. Esa es una consecuencia de acuerdo a Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas, todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos que buscar el reino de Dios. El reino tiene que ver con un nombre. Cuando hay un rey en lo natural, se le conoce como un rey, pero también se menciona su nombre. Buscad primeramente su reino, su nombre. Y esa palabra nombre o nombre tiene que ver con el carácter, con la autoridad. Tiene que ver, hermanos, con esa naturaleza del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Ahora que estuve enfermo, alguien me escribía y me decía, estoy orando por ti para que fluya su naturaleza, su carácter, su autoridad en medio de esta situación en tu corazón, en tu voluntad. Para que cuando tú salgas seas más fuerte. Oh, qué mensaje tan grandioso recibí ese momento. Y dije, Señor, gracias, porque sé que en esos momentos estás trabajando, en ese momento de debilidad física, tú estás trabajando con tal de llevar a cabo tu propósito. Y le dije, te doy gracias. Mira, hermanos, sin embargo, el pecado, volviendo al punto, hermanos, el pecado nos aleja de la existencia eterna de Dios. Te hace no creer que Dios existe. Te empieza a hacer creer que, hermanos, vienes de otro mundo, vienes de otra manera, has llegado de otra manera. Empiezas a creer más en la evolución. Oh, en el nombre de Jesús, reprenda todo espíritu de evolución en esta hora. Porque nosotros tenemos un creador. Bendito sea el Señor. Y saben que, hermanos, el pecado nos lleva a fallar, nos lleva a vivir en derrota. Ojo con eso, nos lleva a vivir en derrota. ¿Cuántas personas, hermanos, se ven derrotados? ¿Cuántas veces nosotros mismos como cristianos nos sentimos en derrota? Pareciera que no podemos hacer las cosas, pareciera que todo es muy difícil. ¿Por qué? Por causa del pecado. Miren, hermanos, el pecado ofende de manera gravosa, hermanos, a Dios. Y su objetivo principal es llevarte a hacerte culpable, a que tú sientas que eres culpable. Y cuando, hermanos,
Y no es ese tipo de culpabilidad que te hace volver a los pies de Dios, sino la culpabilidad, hermanos, de decir, no tiene sentido ya. Yo soy tan pecador que ya no quiero ni regresar. Creo que ya Jesús ya no me va a perdonar. ¿Qué es lo que te convenció? Fue el alejamiento de la ofensa, del pecado, que tú abriste tu corazón, empezás a practicarlo, empezás a unirte, te fue alejando poco más y más, te fuiste enfriando y ahora ya no sientes lo mismo que sentías antes. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Y por último, hermanos, están los traspasos. La raíz hebrea es Asham y significa ser culpable, significa castigar, significa perecer, significa hacer o estar desolado, destruir, ofender. Y quiero tomar en cuenta o como punto el hacer, estar desolado. Miren, hermanos, esos traspasos nos unen, hermanos, a ese tipo de quebrantamiento que el enemigo quiere o va a estar haciendo en la gran tribulación, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 25. Ahí está hablando del enemigo, del anticristo. Dice que, hermanos, quebrantará a quienes, a los hijos, a aquellos cristianos. Y la palabra quebrantar significa, hermanos, desgastar, decíamos antier, balá en el hebreo, que significa desgastar. Significa, hermanos, también tiene que ver con hacerte desolado. Y se manifiesta, hermanos, con ese tipo de enfermedad que se conoce ahora, Señor, hermanos, que tiene que ver con la aflicción, que tiene que ver con esa, hermanos, ese tipo de presión que uno siente en nuestras vidas. ¿Por qué pasa eso? Porque hemos cometido una ofensa que se llama traspasos o traspaso. Hermanos, ¿cuál es la razón por la cual esta ha sido mi introducción? Porque, hermanos, es necesario que nosotros entendamos por qué tenemos que volver al punto de partida. ¿Por qué razón tenemos que esforzarnos a volver al punto de partida? No es solamente el deseo o decir quiero volver. No, porque si no, eso es solamente débil. Es débil. No es sincero. No hay razón por la cual hacerlo. O los jóvenes o los niños dirán, es que mi papá o mi mamá me está diciendo que lo haga, lo voy a hacer, pero no hay una razón que esté tocando tu corazón. Tiene que haber una razón y yo te he puesto estos 4 puntos, hermanos, estos cuatro ofensas que cometemos todos, sin excepción de uno, en contra del santo nombre del Señor. Quiero decirte, querido hermano, hermana, tú que me escuchas, que el tiempo está muy cerca. Si necesitamos componer nuestras vidas, necesitamos arrepentirnos de cualquier detalle que surja en cada ocasión. Escuchaste bien, quiero decirlo de esta manera. Tenemos que arrepentirnos continuamente, porque continuamente le fallamos a Dios, no nos damos cuenta. Pero ahora yo quisiera pedir tu favor, que tú escribas lo que significa la iniquidad, lo que significa la transgresión, el pecado y los traspasos, y empieces tú a ver tu actitud, empieces a autoanalizarte para ver qué es lo que hay en tu corazón. Si tú haces eso, Dios te va a mostrar la otra parte. No esperes a que, oh Señor, muéstrame todo y sin hacer algo. Tenemos que hacer una porción. Dios quiere ver de nosotros, hermanos queridos, hermana, el deseo. Yo quiero, Señor. Usted que es padre de familia entenderá bien este concepto, porque muchas veces nuestros niños nos piden algo y tú le dices, está bien, yo te puedo comprar lo que necesitas, lo que quieres, pero tienes que hacer algo también. Y a veces nosotros le pedimos obediencia y ellos lo cumplen. ¿Y qué hacemos nosotros? Cumplimos porque decimos, te lo has ganado. Pero hubo hermanos, un detalle que tú pediste. Tenemos que pagar, en otras palabras, un precio con nuestra actitud, con nuestro deseo.
Sí, querido hermano, hermana, Dios es fiel, Dios es bueno. Joven, tú que me escuchas, tú que me estás escuchando este video por primera vez, quiero decirte que Dios quiere perdonar todas tus iniquidades, tus transgresiones, los pecados y los traspasos que has cometido. Él lo quiere hacer. Para ello, necesitamos volver al punto de partida, al punto de inicio. Y eso tiene que ver con el arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino. Eso tiene que ver con el arrepentimiento. Romanos 3:19 dice la palabra, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete. Y aquí aparece la palabra Asham, traspaso, para que todo el mundo que ha traspasado a Dios se sujete. En otras palabras, no estoy cambiando el versículo, solamente es con el fin de explicar el concepto de Asham, de traspaso. Hermanos queridos, Dios es bueno, es fiel, y primera de Juan, capítulo 1:8, miren, es fiel, dije que es fiel porque aquí expresa algo grandioso acerca del pecado. Dice la palabra, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Muchas veces decimos, no, yo no he pecado, ya no he pecado desde hace mucho tiempo, porque pensamos que el pecado es adulterar, es hacerle mal a alguien. No, tú ya vistes el significado de pecado. Y aquí dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Bendito sea el Señor. Y primera de Juan 1, versículo 9-10 dice la palabra, escrito está, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es que, hermanos, ¿dónde los confesamos? Cuando hay un arrepentimiento, podemos confesar. Cuando volvamos al punto de inicio, es ahí donde podemos confesar los pecados. Y recuerde lo que significa pecado siempre cuando vaya a los pies del Señor. Para que tú le digas al Señor, de verdad que sí hay pecado y te traigo mi corazón. Pero aquel que no quiera hacerlo, querido hermano o hermana, hay algo fuerte para sus vidas. Mire lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que tapa sus pecados, el que no confiesa sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bendito sea el Señor. Aquí nos lleva a otro nivel más, a otra instrucción más. Una vez que te arrepientas, lo que hay que hacer es apartarse para alcanzar misericordia. No solamente confesarlos y decirle, Señor, al rato vuelvo otra vez a decirte lo mismo y mañana otra vez lo mismo porque voy a fallarte. No, dice la palabra, y se aparta, alcanzará misericordia. Tenemos que apartarnos, tenemos que hacer un trabajo de apartarnos, o sea, en otras palabras, un esfuerzo. Y en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13, dice la palabra, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Miren, la actitud de este hombre, de este rey David, hermanos, una vez que él pecó, él reconoció, él se arrepintió, hermanos, y él se apartó. Por esa razón, la respuesta fue de parte de Jehová, hermanos, he remitido tu pecado. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué? No hay problema. Lo he echado atrás donde ya no lo puedo ver. Por lo tanto, no vas a morir.
Mira, hermanos, Dios quiere darnos vida y quiere que vivamos en una vida real, una vida espiritual, una jornada, en esta jornada en la cual estamos cruzando, tengamos vida. En el nombre de Jesús sí se puede, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y este versículo que voy a leer a continuación, que está en Juan 1:4, es para aquel que no se ha bautizado, hermanos, porque es un proceso estos detalles. Dice la palabra que hay que arrepentirse, hay que confesar, hermanos, hay que apartarse también, pero también hay algo especial en Juan 1:4. Dice la palabra, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Sí, el bautismo en agua te lleva a un nivel, hermanos, de confesarle a Dios, pero con hechos, de decirle al Señor, ahora yo quiero, Dios mío, recibir la otra parte que me hace falta para poder caminar firmemente en el desierto, para poder caminar firmemente en medio de este mundo que que es tormentoso, que es pesado. Así es que tú que no te has bautizado, que me escuchas en esta hora, piensa en ello, piensa, es otro punto más, arrepentirse, apartarse del mal, bautizarse en el nombre de Jesús. Mire, hermanos, para todos aquellos que ya están haciendo arrepentimiento en sus momentos, para todos aquellos que la palabra ha estado hablando a su corazón y ahora mismo ellos están diciendo, Señor, me he podido dar cuenta de tantos detalles que hay en mi corazón. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Oh, bendito sea el Señor, por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Oh, aquí están las rebeliones. Cuando le dábamos la vuelta, la espalda a Dios, quedó grabado. Dijo, en tal día, a tal hora, tú cometiste una ofensa que se llama rebelión. Pero mire, hermano, dice la palabra, ahora el Señor borra esa rebelión por amor de Él mismo. Y saben qué, hermanos, y dice, y no me acordaré más de tus pecados, bendito sea el Señor. Miren qué tipo de Dios tenemos. Miren qué grandioso es Él. Con mucha razón, el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 17, también lo expresa de esta manera. Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Yo quiero invitarte para que tú y yo digamos esto ahora mismo. He aquí, si tú has tenido o estás teniendo ese momento de arrepentimiento ahora mismo, ojo con eso, porque el enemigo puede estarte poniendo otros detalles en tu mente porque no quiere que tú lo hagas. Otros detalles ahí donde te encuentras, una distracción, repréndelo en el nombre de Jesús. Ven conmigo ahora mismo, pon atención en este versículo, porque esto puede salvar tu vida. Nadie sabe que si vamos a vivir mañana, tenemos que estar listos. Isaías 38:17, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz. ¿Sabe por qué estaba escribiendo estos profetas? Porque él, estando en un momento de tranquilidad, en un momento que pareciera que todo está mal, vino a su mente todo lo que él había cometido delante del Señor, todos esos pecados, todas esas ofensas. Pero sabe que él continuó escribiendo diciendo, y yo quiero que tú este versículo lo hagas ahora mismo en tu vida, en tu vida. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Gracias, Señor, porque tú has hecho un milagro. Te agradó, fuiste compasivo y me sacaste de ese hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Y sabe por qué lo expresa así el profeta? Porque él, hermanos, pudo ver que el Señor nunca más se iba a acordar de ellos, porque estaba atrás, ya no estaba enfrente de sus pecados, estaba atrás. Y es lo que él escribe diciendo, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Oh, querido Dios, gracias te damos. Dios ha sido bueno y fiel con nosotros, hermanos.
Porque saben que, hermanos, la palabra dice que si nosotros, hermanos, no hacemos arrepentimiento, no volvemos al punto de partida, hermanos, tenemos que presentarnos algún día delante del gran juez. Y hermanos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos está siendo escrito en el libro, en su libro. Y si tú quieres ver dónde está escrito eso, veamos a Daniel 7:9, ya casi termino, pero es necesario entregarte esta palabra, porque de aquí depende, hermano, nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento espiritual, nuestra rapidez en esta última jornada en la cual estamos viviendo. Daniel capítulo 7, versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Oh, bendito Dios. Aquí está describiendo al gran rey, al gran juez, en ese momento actuando como juez. Porque es ahí, hermanos, donde iba a empezar a leer cada epístola de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño. Él iba a empezar a leer y él iba a empezar a juzgar. Yo no sé cómo ha hablado Dios a tu vida en esta tarde, pero yo creo que es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de decirle al Señor, esme aquí, Señor. Yo quiero arrepentirme. Yo quiero que tú empieces a usar mi vida. Yo quiero prepararme. Yo quiero que tú me ayudes. Y para darle valor a lo que, hermanos, o respaldar lo que dije desde un principio, termino con esto diciendo, hermanos, lo que está escrito en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dice la palabra, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. El versículo 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona a aquel que se ha apartado de la luz. Y continúa diciendo, la rebelión. Y como dijimos hace rato, la rebelión es el que se aparta de la autoridad justa de Dios, el que apostata, el que pleitea, el que ofende. Y continúa diciendo el versículo, y el pecado, el que falla, el que se da por vencido, el que ofende de manera gravosa, el que es encontrado culpable, el que ofende continuamente. Hermanos, y continúa diciendo el versículo 7, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso significa que si no hacemos arrepentimiento hoy, nuestros hijos van a pagar las consecuencias. Y si ellos no lo hacen, tus nietos. Y si ellos no lo hacen, tus bisnietos. Pero si tú lo haces el día de hoy, si lo hacemos como pueblo hoy estos momentos, nuestros hijos van a ser bendecidos. Nuestros nietos serán bendecidos, nuestros bisnietos. Y si tú dirás, ¿por qué dice eso? Si hace poquito acabas de decir que el Señor viene pronto. Yo estoy hablando por fe, hermanos. Dios es poderoso, Dios es fiel. Lo que dice la palabra, ahí está, es por escrito, hermanos. No sé, hermanos, en qué momento Dios nos va a bendecir de esa manera. Será tal vez en la eternidad, no sabemos, pero tenemos que creer en esta bendita palabra. Bendito sea su nombre. Yo te invito a que hagas arrepentimiento ahora mismo, porque no me acompañas y oramos en esos momentos. Le decimos, Señor, perdona, Señor, nuestras iniquidades, perdona, Señor, nuestras rebeliones,
las transgresiones, Dios mío, los pecados, los traspasos, Dios amado. Perdona, Señor, cada detalle que hemos cometido hasta ahora. Dios mío, vamos, hermanos, sé sincero, joven. Vamos, niños, en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Tú puedes ahora mismo. Tú puedes hoy en esta hora. Dios está contigo. Dios está protegiéndote. Dios te está hablando en esos momentos. Tú puedes tomar una decisión. Escucha bien. Hoy es el tiempo. Mañana no sabemos si viviremos, pero hoy podemos arrepentirnos. Hoy podemos venir al punto de partida. Señor amado, mira cuántas almas se están arrepintiendo en esos momentos. Señor amado, y poder en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú nos puedes limpiar con tu sangre de toda maldad. Hoy en estos momentos, que tu sangre, que una gota de tu sangre caiga sobre cada alma, Señor amado, para que seamos limpiados, Dios mío, de todo este tipo de, Señor amado, de ofensas que hemos hecho delante de ti. Oh, Señor amado, tú conoces cada corazón. Escucha la oración del que está siendo sincero ahora mismo. Escucha la oración de aquel que está pidiéndote con clamor. Dios mío, hoy en estos momentos. Escucha la oración de aquel que está, Señor amado, cansado, afligido. Ayúdale, perdónale, Dios mío. Oh, es que aquel que está arrepintiendo en estos momentos. Gracias te doy. Y por aquel que no ha podido en estos momentos, te pido por él, para que un espíritu de arrepentimiento llegue a su corazón y empiece a gemir, empiece a pedir misericordia. Oh Señor, porque tú quieres perdonarle ahora mismo. Señor amado, en el nombre de Jesús, rompe todo tipo, Señor amado, de dardos el enemigo que está llegando en esta hora, en aquel que está escuchando, para que él no pueda dar ese paso de fe, ese paso, Dios mío, de fe para arrepentirse en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Gracias porque tú nos has unido a través de este medio. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado, nos has levantado, nos has protegido, nos has dado la fuerza necesaria para continuar. Señor, solamente te pido que nos sigas alistando, porque sabemos que a través de tu bendita palabra, Dios mío, podemos ver todo lo que viene, Dios mío, a este mundo. Pero Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de las cosas pesadas que ha de venir sobre este mundo entero, de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero. Hermano, Dios quiere guardarte de esa prueba pesada. Hay poder en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, que la paz, el amor y la luz de Jesucristo llene tu corazón, llene tu vida hoy y siempre. Shalom.